Hola, hoy vengo a hablar de Maniac, de Benjamin Labatut. No sé muy bien si se dice Benjamin o Benjamín, porque, bueno, este señor es chileno. Yo de hecho creía que este libro originalmente se publicó en español, pero bueno, nació en Países Bajos, en Rotterdam, y ya después se mudó a Chile. Entonces no sé muy bien su ascendencia y cómo ha de pronunciarse su nombre, pero lo que sí sé es que hoy venimos a hablar de un libro que es una locura, decir esto sobre el libro se relaciona muy bien con los temas sobre los que trata y que ha sido un absoluto placer de leer. ¿Y por qué lo he leído? Pues porque me llamó la atención, no sé, ahora todos los libros estos sobre inteligencia artificial que están sonando no me llaman, pero sí en la construcción del conocimiento, la razón, los procesos lógicos, todas esas cosas sí me intrigan y es uno de los pilares de este libro, aunque no se aborda directamente. Y no sé, fue de esas veces que te sientes atraída hacia un libro eh, sin mucho motivo y me alegro porque realmente creo que tenía que leer este libro y ya se lo he regalado a alguien porque me ha encantado. Y es una novela que se publicó creo en 2023. Lo tengo aquí al lado, que lo he sacado de la... He leído este libro en tres formatos distintos. Me lo descargué para leerlo en el libro electrónico. Después me estaba gustando tanto que quise leerlo de la biblioteca y saqué la copia física de la biblioteca. Bueno, lo intenté, pero alguien la tenía, entonces no pude. Eh, y después conseguí sacarlo. Después tuve que irme a otro lugar y lo he terminado con la copia que le compré a alguien para regalárselo. Entonces, muy divertido, ¿no? Haber perseguido este libro de esta forma y haberlo leído de esta forma. ¿Y de qué va este libro? Bueno, pues este libro se define como se divide en dos partes, aunque yo diría que la historia principal es la primera parte y la segunda es como algo que complementa. Pero no diría que son dos historias, porque una ocupa el 70% y la otra apenas el 30%. Eh, y esencialmente va y nos cuenta la historia de John von Neumann, que es un matemático y un ingeniero computacional, un científico. No sé cuántos títulos se le pueden atribuir disciplinariamente, pero lo que queda claro es que fue una persona muy importante y un científico. Y va de toda su historia, desde que crece, o sea, desde que es pequeño y crece, ¿no? Y empieza a estudiar formalmente a el momento en el que muere y pasando por todos los hitos de su carrera y así como pues sus conflictos, las situaciones en las que se ve envuelto y sobre todo su carácter y su mente, porque nos adentra en cómo pueden llegar a pensar este tipo de figuras, ¿no? Estos intelectuales y los procesos que alcanzan y por qué piensan como piensan. Tengo muchas reflexiones respecto a esto. Eh, y la particularidad es que no nos lo cuentan a través de su voz, sino de que cada capítulo es un personaje de la vida de John von Neumann que nos cuenta, pues, y todo es como cronológico, ¿eh? A veces se va para atrás, a veces se va un poco para adelante, pero es cronológico mayoritariamente todo. Eh, pues un personaje de su vida, desde a lo mejor una exmujer, un profesor que le dio en el instituto, un vecino que tuvo cuando era pequeño en su barrio, un profesor de la universidad, un compañero que era judío, también de la universidad, que entonces en particular, porque bueno, hay muchas cosas que comenta este libro, como os digo. Eh, Compañeros con los que trabaja en otros proyectos más adelante en su carrera, su mujer, su hija, muchos. Y cada uno nos habla de una manera distinta de lo que fue esta persona. Y no sé cómo lo hace Benjamin Labatut. Yo lo he llamado, cada vez que alguien me preguntaba el nombre,
no entré en el libro, he de decir que hasta, no sé, quizás un tercio, pero no es que me estuviese disgustando, era como que me estaba gustando, pero uy, no conseguía, ¿eh? No conseguía yo entrar y de hecho me gustaría quizás releer el primer tercio del libro otra vez, pero cada vez que alguien me preguntaba por el libro que yo estaba leyendo, decía Benjamín Labubu, que está muy mal y no debéis hacerlo porque es una falta de respeto al autor, pero bueno, a mí me hacía gracia, pero ya me aprendió el nombre del autor, Labatut. Y lo voy a llamar así. Que eso, que no sé cómo Labatut tiene el genio inmenso de contar una historia de este calibre, de esta profundidad, que se nota que se ha documentado sobre miles de cosas, que creo que, bueno, en los agradecimientos agradece precisamente a algunos científicos que también menciona en el libro, eh, por la profundidad técnica, me atrevería, o intelectual, que tiene algunas cosas de las que habla. Y eso, y al mismo tiempo haber sido capaz de construir una historia tan guay, tan interesante y tan bien hilada de la forma en la que lo ha hecho, ¿no? Con cada capítulo con un personaje que a mí me encanta en este tipo de historias. Ahora bueno, me leí un libro cuando era más pequeña que se llama Wonder, creo que era de un niño que tenía, creo que hicieron una película. No, creo que en inglés se llamaba Wonder, pero en español se llamaba La lección de August o algo así, hicieron una película. O sea, era una literatura juvenil, pero bueno, es el único libro del que ahora me acuerdo que pasaba esto de que cada capítulo pues lo contaba un personaje distinto. No sé, también me encantan estas películas, por ejemplo, El día de San Valentín, o yo qué sé, son cutreces, pero me encanta esta dinámica en una historia en la que hay como varios personajes y dan sus puntos de vista. Y también cuando incluso gracias a esto hay conflictos, hay dudas, cuestiones. Ah, bueno, el libro este del que hablé recientemente no es exactamente así, pero hay una parte que habla un personaje y después otra, y te cambia por completo la perspectiva sobre todo lo que te ha contado el personaje anterior, que es el de todo lo... no, el de Dolly Alderton, este que tiene la portada muy chula, que lo tengo en mi canal, no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, pues ese, que me encanta esto en una historia y creo que es una cosa muy complicada de hacer, sobre todo si intentas atribuir a cada personaje una manera de expresarse y una identidad propia. Y este libro de verdad es una genialidad. Esta es la primera parte, como os digo, el 80% de la historia y lo más interesante. Y lo que le sigue es una descripción de un evento que ocurrió en el que una inteligencia artificial desafió a, bueno, el equipo que creó la inteligencia artificial desafió a uno de los jugadores de Go, el campeón mundial. Se llamaba Li Yang. Uah, espérate, tengo aquí el libro, mira. Debería leer estas cosas, ¿no? Antes de empezar a hablar. A ver, Lee Sedol, perdona. Pues eso. Y diréis, ¿qué tiene esto que ver con John von Neumann? Cuando te lees la primera parte, entiendes la segunda. Y precisamente voy a empezar por esto porque puede que sea lo menos importante y quizás también un poco lo más interesante, ¿no? Pero a mí, desde luego, no es las cosas que más cosquillas me ha hecho en el cerebro. Los modelos de lenguaje, véase inteligencia artificial, están construidos bajo la premisa de que tienen una base de conocimiento, una base de datos sobre la que están entrenadas que es limitada. Es decir, por ejemplo, yo como ser humano ahora mismo puedo saltar, dar una pirueta, comerme una tonta y, y echarme un tarro de miel en la cabeza, por ejemplo, ¿no? Es una aleatoriedad que a una inteligencia artificial, a pesar de que esté construida o configurada con una base de datos súper extensa, hay cosas que nunca va a llegar a poder hacer, ¿no? Y también hay cosas que caracterizan nuestra inteligencia que una inteligencia artificial pues tampoco tiene, como el pensamiento abstracto, la creatividad, la subjetividad, en fin,
Esto es una cosa en la que precisamente el libro entra en la segunda parte más en profundidad y es muy interesante. ¿Qué pasa? Que aunque ahora estemos dudando sobre las capacidades que tiene una inteligencia artificial, ¿no? Yo siempre he dicho, no, es que por muy bien que la configuren, hay ciertas cosas de nosotros em, que no va a poder nunca emular, ¿no? Y por eso después pasan cosas como la de no tengo boca y quiero gritar, que las IAs se enfadan y, y nos castigan, nos quieren castigar. Si no habéis leído este relato, os lo recomiendo encarecidamente, ya lo he mencionado. Y es chulísimo y puede que nuestro potencial destino, espero que no. Pero Mm, pero eso, que hay algo de nosotros que nunca una IA va a poder emular. Por ejemplo, yo pienso en el arte, las trayectorias vitales, los sentires, las percepciones, las perspectivas, las ideas que tiene una persona, como para llegar a crear un tipo concreto de arte, como por ejemplo David Lynch, porque me gusta mucho David Lynch, a lo mejor no se nota, pero me gusta mucho. Es que lo menciono mucho, perdona, y lo cito mucho, pero porque le respeto mucho, ya no solo como autor, sino como persona, la verdad. Ojalá no me entere de nada malo que ha hecho, o si me tengo que enterar, pues me entero. Pero bueno, de momento no me he enterado de nada malo. Eh, pero él precisamente, no sé, llegó a hacer un arte tan característico porque era una persona con sus peculiaridades y era honesto en lo que hacía, ¿no? Y el arte más genuino es precisamente ese, el que mmm, lleva al autor imbuido, ¿no? En todo eso y aunque no sea explícito. Claro, una IA, joder, tendría que pasar por un proceso de socialización inmenso como para alcanzar eso, ¿no? Y darnos la creación artística que un ser humano puede ofrecer. Entonces yo siempre digo eso, que bueno, podrán perfeccionarla todo lo que tú quieras, pero creo que hay una parte, el qualia, sé que no se puede aplicar este concepto, eh, pero a mí me gusta para describir eso que nunca se puede comprender, ¿no? Que hay una parte que tenemos que resignarnos, la subjetividad de lo subjetivo. Pues eso, tenemos eso, creo yo, y la IA nunca podrá. Entonces yo siempre he sido de ese pensamiento que por muy bien configurada que esté, bueno, siempre sigo, cuando ha empezado a sonar más la IA, y a mí me han surgido estas reflexiones, nunca va a haber una máquina que emule ciertas dimensiones de lo humano, creo yo, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque carece de esa reflexividad que nosotros tenemos, em, ese pensamiento abstracto, esa creatividad, todas esas cosas. Em, bueno, pues yo creo que después de leer la segunda parte, te preguntas un poco si esto es verdad. Porque al final de la primera parte empiezan a explicarnos, junto a otras cosas, otras cuestiones, cómo es que se configuran las IAs, ¿no? Y cómo nacen los primeros modelos de lenguaje. Y es algo loquísimo y te das cuenta de que en gran medida pues están basadas en nuestras redes neuronales y que nuestros cerebros han servido precisamente de ejemplo y de inspiración para crear algunos de los ordenadores y máquinas más potentes bueno, de procesamiento, ¿no? Computacional. Eh, y no sé, bueno, ahora menciono esto. Entonces, claro, si llegamos a comprender la forma en la que eso se traduce nominativa, en plan, por ejemplo, imagínate que eso se pudiese nominativizar más bien, el tema de nuestra creatividad, pues a lo mejor podría plasmarse antes de intentar hacerlo en una IA. Pero bueno, viendo cómo van de acelerar, es que de verdad que no me extrañaría. Pero ahora mismo, desde luego, no tenemos recursos. Pero el caso es que de verdad que yo me quedé horrorizada ante, no sé, después de leer, porque me estaba haciendo pensar muchas cosas. Y como os digo, tenía mucha convicción en la opinión esta de que no sé qué, tal. Ahora no estoy tan segura y simplemente creo que son cuestiones más relacionadas con la ética, ¿no? De la inteligencia artificial, que esperemos que los gobiernos y organismos se preocupen, ¿no?
No lo he leído, pero una persona que quiero me ha estado hablando de un libro y me ha leído algunos fragmentos que precisamente es de ética de la IA, que se llama Human Compatible, es de Stuart Russell, y buah, es que son temas desde... Esto es lo guay del mundo, ¿no? Que no paran de pasar cosas y por ende, pues como las estructuras y las cosas cambian, pues podemos pensar. Y está guay pensar y ponernos críticas. Aunque a veces no tengamos ganas porque estemos agotadas. Pero bueno, a mí de verdad que al final de leer este libro yo pensaba sobre la naturaleza de la IA y de tal y de cual y ahora ya no solo pienso sobre son cuestiones éticas y no tiene más. Y que y esto ya se relaciona más con la primera parte, quizás sí hay límites para... Y nunca pensé que alguien como yo diría esto porque me encanta el conocimiento y tengo algunas opiniones controvertidas al respecto de los procesos metodológicos para la, el generar conocimiento, ¿no? Que producir es un término un poco feo. Eh, pero bueno, construir, ¿no? Conocimiento también. Mm, no estoy tan... No estoy tan segura de eso, de que ahora sea una cosa tan fácil y que no es simplemente que, bueno, que como se pueden alcanzar tales límites, ¿no? En el conocimiento, en lo que somos capaces de hacer, ha de hacerse. Eh, Me ha planteado muchos conflictos morales en este libro y eso es muy guay también. Y por una parte, he de decir, mi parte maníaca, podríamos decirlo, ¿no? Un poco al honor o sea, al nombre del libro, que sí, que puedo comprenderlo, pero después ves los resultados y es que no. Y es que la primera parte del libro, pues, nos habla de eso, de von Neumann y de cómo, pues, sentó las bases matemáticas de, por ejemplo, la mecánica cuántica, también empezó a estudiar eso, la relación entre biología y ciencias computacionales a raíz de contacto con otros científicos o especialistas, ¿no? En otras ciencias. También, bueno, porque él era un genio, ¿eh? Entonces, es que, es que el título del libro no quiero decir qué significa porque podríais creer que se refiere a John von Neumann, pero hace ahí también un juego que, que bueno, que merece la pena explorar por una misma y que no os lo cuente yo. Pero él era un genio maníaco, la verdad. Maníaco, sí. Maníaco. Nunca sé cómo se dice esta palabra. Sé que Abraham Mateo tiene una adaptación, bueno, no sé qué es, su versión, ¿no? Maníaca, maníaca. No creo yo que Abraham Mateo sea como el ejemplo, ¿no? De en cómo ha de pronunciarse esta palabra, pero bueno, dato, ahí lo dejo. Eh, pero mi parte más maníaca o maníaca, de verdad que a veces sí ha pensado como, buah, es que sí, es el conocimiento. De hecho, si algunos de los hitos que von Neumann, es que si no hubiese hecho ciertas cosas, no tendríamos algunas cosas de la ciencia a día de hoy, que a lo mejor hubiese sido hasta mejor, viendo hacia dónde se va el mundo, ¿no? El progreso de la ciencia no siempre es positivo, en mi opinión. Hay que saber cuándo parar, como dice... ¿quién dijo eso? No me acuerdo. Algún icono pop dijo, hay que saber cuándo para. Pues igual. Pero no sé, cuando sobre todo nos habla del papel que jugó von Neumann junto a otros científicos en la guerra, eh, que, que bueno, que fue, creo que en la sinopsis lo definían como un engranaje clave en el complejo industrial militar. Y bueno, pues, ¿por qué ocurrió esto? Porque precisamente se le dio rienda suelta a su impulso creativo y gracias a eso pues se vio que se podían construir bombas con la fuerza de una estrella, ¿no? De una estrella estallando. Y dijeron, ah, pues vamos a soltarlas por aquí. Bueno, ya eso cada uno, ¿no? Yo me he estado acordando mucho no sé,
de las pelis de Ghibli también, precisamente, que creo que tienen muchos mensajes sobre la guerra y a la vista de la situación actual también traen muchas reflexiones. También un libro que me cambió mucho la perspectiva con respecto a la guerra pues fue 1984, que fíjate tú, que tampoco a lo mejor es la gran cosa, ¿no? Pero yo ya dije, ese libro te lo lees con 14 años y te vuela los sesos. Pero a día de hoy, pues también, o sea, para mí ha resultado interesante. Y yo creo que sí, que hay ciertas cuestiones de la geopolítica internacional que tienen que ver con el orden mundial. Y bueno, no sé si me atrevería a decir que... Nada, creo que esto ya es como irse por las ramas, pero bueno, lo que decía, que la libertad que tuvo von Neumann para explorar ciertas cosas fue la que llevó a descubrimientos o progresos científicos que bueno, que después tenían un interés u otro, ¿no? Y que al final la ciencia se financia donde hay dinero y donde dinero va a haber más que los intereses industrios militares, ¿no? Como a día de hoy, tristemente. Puedes irte a cualquier departamento, por ejemplo, de ciencias computacionales y ver qué tipo de investigaciones se están financiando o han recibido fondos. Aunque a lo mejor no sea muy explícito, ¿eh? O no sé. Em, Creo que es un libro que no te lo da todo masticado y que tienes que ir leyendo los patrones y las partes. Porque eso de lo de los límites, en la sinopsis dice, explora los límites de la razón trazando el camino que va desde los fundamentos de las matemáticas hasta los delirios de la inteligencia artificial. Es que es eso. Y parece una... A ver, a mí al menos, que soy una persona de letras, y por eso este libro me ha encantado, porque creo que es una obra de divulgación científica en forma de novela brillantemente construida. Eh, pues para mí son dos cosas que están tan distantes entre sí que joder, me sorprende. Al principio me sorprendió, pero después de haber leído el libro pienso que está todo conectadísimo y que es increíble cómo ha conseguido hilar todo. Es increíble para mí quizás porque no tengo ni idea, pero es eso, nos habla en todo este camino que como os digo, lo del camino que va, los fundamentos de las matemáticas, es todo lo que explica cómo una inteligencia artificial puede llegar a delirar. Y el libro empieza hablándonos de un físico austriaco que era amigo íntimo también de Einstein, que decía que la ciencia, el alma de la ciencia había sido corrompida por el mismo mal que impulsaba el surgimiento del nazismo. Y al principio cuando lees el libro crees que va a ver cómo el mal afecta a la ciencia, ¿no? En plan, ese proceso, pero es que al final es al revés. Es como la ciencia, con esas pretensiones de, de llegar a no sé qué lugar, bueno, a lo que von Neumann pretendía quizás hasta el final de su carrera, eh, pues hace el mal y de verdad que no os podéis imaginar la cantidad de cosas que hizo este señor, que lo describían como un cerebro tan extraordinario que sus colegas lo consideraban el próximo paso en la evolución humana. Y es increíble, en plan, cómo describen a una persona que no habla ni una sola vez y te haces una idea perfecta de su carácter. Bueno, al final es un libro, no hablando de una sola persona. Y dice, sentó las bases matemáticas de la mecánica cuántica. Ayudó a diseñar las bombas nucleares, desarrolló la teoría de los juegos, que es una cosa socioeconómica, ¿eh? Es muy fuerte esto. Y creó el primer computador moderno. Es que esto es muy fuerte, en plan... Además, eso, como que se haya... como que todo haya sido interdisciplinar, ¿no? Y que al final es como debe ser el conocimiento, ¿no? O la construcción del conocimiento. Y él decía, para el progreso no hay cura.
pero sí debe haber control. Es que es eso, que progreso, sí, pero ¿hasta qué punto? Es fantástico, es un libro fantástico, de verdad. Mira, aquí estoy leyendo Monstruosamente Bueno. Creo que sí, creo que no tiene otro nombre. Y a mí particularmente son temas que me interesan mucho como eso, la razón, la lógica. Ha habido partes que yo como soy una persona de letras me ha costado entender, ¿eh? Porque, o sea, no es que me haya costado entender porque el libro está muy bien escrito y es muy fácil de entender, pero es, no sé, como por ejemplo teorías matemáticas que la tenía que leer dos veces. Y yo era de las que suspendía matemáticas en el cole, así que de verdad que seguro, es que a todos mis amigos que son ingenieros informáticos, están en ciencia, eh, yo se lo he recomendado y por eso lo he regalado a ya, porque es que si yo lo he disfrutado estando donde estoy, una persona que sepa, no quiero imaginar. Y es que de verdad que lo querría leerlo de nuevo y eventualmente lo haré. Pero desde luego voy a leer otros libros de la Batut porque he visto que todos sus libros van por los mismos temas y me encanta que los autores se centren en áreas o temáticas concretas porque son lo que más les llama y precisamente yo creo que eso nos pasa a todos los seres humanos, ¿no? Que inevitablemente nos sentimos atraídas y atraídos hacia pues cosas concretas. Y hay cosas que nos interesan más que otras, aunque tengamos una mente abierta y el corazón también hacia el leer o escuchar o lo que sea, pues más cosas que se alejan de lo que nosotros hemos conectado más. Eh, Algunos comentarios que también quería hacer es que siempre se habla de, bueno, al menos cuando se argumenta, ¿no? Que la ciencia es objetiva. La ciencia es objetiva, bueno, creo que ya hemos llegado al punto como para comprender que la ciencia no es ni remotamente objetiva. La ciencia ha de ser empírica, pero la ciencia nunca va a ser objetiva y que siempre va a haber proyecciones de por ejemplo, sesgos de nuestros supuestos ligados a, por ejemplo, al etnocentrismo, al género, a biologicismos, porque bueno, hay un enfoque biologicista, en plan yo creo que todavía el positivismo nos invade un poquito y siempre lo biológico va a prevalecer sobre otras cosas. Pero bueno, incluso sesgos emocionales, ¿no? Pero siempre va a haber sesgos en cómo vemos, vivimos y hacemos las cosas. Y esto incluye la investigación. Pero hablando precisamente de las proyecciones de los egos emocionales, porque había una parte del libro, es que me he apuntado algunas cositas, pero podría hablar de muchísimas más, pero habrá cosas que no me he apuntado, pero que también me gustaría comentar. Eh, Porque de verdad que es un libro que estimula intelectualmente a unos niveles, es una cosa fantástica. Eh, pero había una parte del libro que hablaba sobre cómo la naturaleza emocional de una persona había influido en la forma en la que esa persona investigaba. A mí me recordó a cuando Lynch, perdón por mencionarlo otra vez, hablaba de que hay muchos artistas que se creen que tienen que abrazarse a sí mismos en sus estados depresivos para hacer un buen arte, ¿no? Porque eso es lo que te hace quizás conectar con una sensibilidad y una, no sé, una parte de tu mente que te lleva a crear ese tipo de cosas. Y él rechazaba esa idea, ¿no? De, yo pienso que si una persona depresiva hace estas cosas, si no estuviese depresiva, haría incluso mucho más. Y yo, a ver, en realidad no estoy del todo de acuerdo, pero creo que es una cosa muy positiva y muy bonita y un pensamiento al que hay que abrazarse y que yo al menos intento abrazarme y no rechazando tampoco esa parte oscura de nosotras mismas, pero bueno, no dándole toda la importancia que, porque así no se puede vivir. Entonces, bueno, yo estuve pensando en cómo los sesgos emocionales, eh, por ejemplo, si eres una persona en un buen estado de salud mental, puedes obtener mejores resultados, ¿no? O por el contrario, quizás siendo pues muy cínico o no viviendo tus emociones de X forma, pues a lo mejor eso podría favorecer o no la investigación. Yo quiero pensar que no, ¿eh? Ay, ojalá encontrase la página en la que estaba esto. No, yo creo que no.
Bueno, pero había una parte que hablaba de esto. Ay, creo que, fijaos que creo que lo he encontrado. No, no es aquí. Bueno, pero esencialmente es esa idea. El libro pone, cuando leáis el libro creo que identificaréis entonces de lo que estoy hablando. Pero pone un ejemplo sobre esto, pero no habla directamente sobre esto, simplemente son ideas que yo he sacado a raíz de leerlo. Em, pues yo, aparte de las proyecciones de los sesgos emocionales, que podría ser, ¿no? Podría ser que por, no sé, ser una persona tal, reproduzca esa estructura cognitiva en la manera en la que te acercas a los fenómenos que estudias. Eh, y que de hecho es una cosa que nos pasa mucho dependiendo de la disciplina en la que nos encontremos. Yo, por ejemplo, es que me encanta hablar con gente que no es de humanidades sobre algunos de los temas que yo investigo, porque yo soy investigadora, trabajo como investigadora ahora mismo. Em, pues, pues no sé, siento que me dan perspectivas muy interesantes y son formas de pensar, razonamientos que yo pues usualmente no tengo. Y quiero pensar y ojalá que a ellos también les pasa lo mismo, aunque yo no tenga la formación técnica como para hablar de algunas de las cuestiones que trabajan, pero sí puedo dar perspectivas que por mis procesamientos cognitivos y procesos en general, ¿no? Em, Incluso formas de sentir, pues quizás ellos no habrían alcanzado. De hecho, creo que la gente que se dedica a las ciencias más puras, más técnicas, a veces peca de un pragmatismo que en algunos casos puede ser muy positivo, pero en otros no. Pero bueno, lo que iba. Al igual de esto de las proyecciones de los sesgos emocionales en la investigación, he pensado que tiene que haber también proyecciones culturales que son como más subjetivas, o sea, son como pasivas y que bueno, que me llevó a pensar porque junto estaban mencionando a los científicos que habían salido de Bulgaria, porque el libro también habla mucho de el contexto de la guerra, del nazismo, ¿no? Y de cómo muchos intelectuales tuvieron que emigrar, ¿no? A Estados Unidos y a otros países por el tema este. Y hablan de que en Bulgaria creo que era, pues, o en Hungría, perdón. No, era en Hungría, perdona. Que creo que von Neumann era húngaro, de hecho. Pues había sido un país muy prolífico en cuanto a científicos. Y claro, evidentemente esto tiene que ver con la formación y con los recursos. Eso es lo principal, creo yo, ¿no? Con las instituciones universitarias, con, no sé, muchas cosas. Factores materiales, ¿vale? Que se podría hacer un análisis sociológico de 300 páginas sobre esto. Pero hay una cuestión que yo he pensado relacionándolo con lo de los sesgos emocionales, y es que también eso, tiene que haber, igual que hay proyección de los sesgos emocionales, habrá proyecciones culturales que explicaría por qué hay como muchos científicos prolíficos de un mismo país. Y puede ser porque las estructuras culturales en las que están insertos pues le influyen de una forma concreta a la hora de tratar los fenómenos que estudian. Y que quizás eso también es interesante a la hora de ver las diferentes tradiciones que se encuentran en todas las partes del mundo, ¿no? Y cómo deberían dialogar eh, para que el conocimiento sea lo más fructífero posible. Entonces, bueno, quizás es una reflexión un poco enrevesada, pero bueno, rebuscada, pero no sé, he pensado sobre ello. Y después, otro comentario que tengo es, bueno, nada, hablando otra vez de la estructura, que, que la estructura es chulísima, es muy intrigante y vas conociendo y haciéndote una imagen de él sin realmente conocerlo. Y eso lo reviste, le reviste también de ese aura que tuvo, que como os digo, se veía a él como un genio. Eh, vale, y lo último que voy a comentar, porque ya llevo mucho tiempo hablando, aunque como os digo, bueno, un detalle. En la última parte, en la segunda parte, hay un análisis de las partidas, porque hablan de un juego, el Go, que ahora estoy tópica porque quiero jugarlo y aprender cómo se juega.
que hacen un análisis que el autor le pidió ayuda a campeones mundiales del Go, así como le pidió el expertise científico a científicos para hablar de las partidas. Y yo, como persona que no tiene ni puñetera idea del Go, comprendí absolutamente todo y estaba intrigadísima. Es como el anime este del voleibol, Haikyuu, porque yo tengo aquí una vena otaku, un poco a veces, que no me interesa en absoluto el voleibol y estaba, buah, extasiada con ese anime. Pues igual con esto, nunca pensé que leer sobre una partida de ajedrez podría resultar tan sumamente interesante. Y digo ajedrez como para poner el ejemplo, pero eresco, ¿vale? Em, y también el libro, como os digo, está estructurado de una forma que los capítulos son cada personaje, pero después también hay como páginas que solo tienen una frase y que es tan dramático que esté tan, o sea, esté así escrito, que tiene como fragmentos, contextualización histórica, em, declaraciones reales de algunos de los personajes de los que habla. Es una locura lo bien que está construido y lo bien documentado. Yo de verdad puede ser que no esté siendo objetiva del todo porque me encantan los temas que trata, pero me ha encantado. Y lo último que voy a decir es, porque bueno, yo la cabra tira para el monte y ahí lo tengo aquí apuntado, página 168. Yo he leído la edición de Anagrama. De Anagrama, lo he leído en español. Aunque, jo, yo pensaba que el libro estaba publicado en español porque como la Batut era chileno, pero no se publicó por primera vez en inglés. Digo, es que es tan bonito como está escrito. O sea, hay algunos sintagmas que digo, madre mía, qué maravilla. Eh, es que de verdad, la magia y el lenguaje. Vale, pero no, está en inglés y simplemente lo habrán traducido muy bien. Vale, a mí lo que me interesa es la página 168, ¿eh? Estoy aquí encontrando. Bueno, pues puede que no fuese aquí. Vale, no lo encuentro, pero sé perfectamente lo que quiero decir. Y es que, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente no. Yo a mí me da esperanza y me hace. Creo que hay parte de lo que conocemos que ha de permanecer desconocida. Y bueno, a día de hoy comprendemos el mundo porque hemos conseguido poner nombre y explicar y cuantificar lo que nos rodea. Y gracias, ¿no? Gracias a Dios porque si no, no podríamos comprender y comprender es una cosa mágica. Pero hay partes, yo creo, de lo humano que no pueden cuantificarse. Y hay una parte de la naturaleza que no se explica. Yo me gusta entenderlo como el qualia, pero esto es la explicación de un concepto filosófico súper mal porque no soy filósofa y simplemente pues establezco conexiones muy burdamente, muy tontamente, pero mira, no encontré, sí, sí, es esta página, es la página 171, lo que pasa es que empieza en la página 168. Está hablando de von Neumann, ¿vale? Él no veía el mundo como el resto de las personas y eso teñía sus juicios morales. Consideraremos su teoría de los juegos y del comportamiento económico. Por ejemplo, Yangtze, que bueno, él se llamaba Yangtze, era su nombre húngaro, pero se lo cambió a John o Johnny porque se fue a Estados Unidos. No buscaba ganar una guerra, vencer a la ruleta del casino o derrotar a alguien en una mano de póker. No, lo que realmente quería era nada menos que matematizar la motivación humana. Quiso aprender una parte de nuestra alma con ecuaciones y creo que en gran medida logró establecer las reglas según las cuales los seres humanos tomamos decisiones, sean económicas o no. Eh, Aunque el párrafo termina de esa forma, diciendo que, que en gran medida lo llegó a conseguir, y yo estoy de acuerdo, creo que precisamente
que existiese alguien como von Neumann, que a lo mejor era un eslabón, ¿no? Más en la evolución humana, ese cerebro tan extraordinario, benefició a la ciencia, pero a costa de qué, ¿no? Y sobre todo, y precisamente creo que esto ya más adelante en el libro pues nos damos cuenta, hay partes del alma que no puede, del alma, llamadme mística, llamadme espiritista, llamadme lo que queráis, pero hay partes de lo humano que no, nunca van a poder cuantificarse, matificarse, como quiera llamarse, al menos ahora. Quizá a día de hoy no sabemos ni por qué soñamos, no entendemos nuestro subconsciente. Hay fenómenos psicológicos para los cuales todavía no hemos encontrado tampoco explicación. Aunque comprendamos todo de una forma espeluznantemente fiel y respecto a hace unas décadas el progreso ha sido brutal. Pero hay una parte que no. Y que creo que eso debe mantenerse desconocido y que no puede... Incluso aunque tú puedes encontrar el porqué de algunas cosas, a veces hay que dejar un poco de magia en la vida, de whimsical, de, no sé, de incomprensión. Porque ya regimos y comprendemos el mundo de la otra forma demasiado. Y que a veces no todo es tan complejo y que simplemente hay que... O sea, y lo dice alguien que aspira a comprender y que le encanta comprender y le encanta aprender. Pero de verdad que hay una parte, es que creo que simplemente es esta afirmación, no puedo desarrollar más. Hay una parte del comportamiento que no puede cuantificarse y no puede explicarse. O si se puede explicar, quizás no debemos comprenderlo. Pero bueno, es una idea un poco más personal y quizás un poco simple, un poco tonta. Y lo principal de todo esto sobre lo que estoy hablando es que Maniac es una locura de libro, nunca mejor dicho, me repito, es una obra fantástica, una obra de divulgación científica que animaría a cualquiera que quisiera acercarse a, a los procesos lógicos, a los límites de la razón, al papel que juega la ciencia en la guerra, a el desarrollo, ¿no? de cómo se crean las primeras inteligencias artificiales, todas esas cosas, de cómo se unen disciplinas. Les recomendaría. Brillante y súper entretenida. De hecho, creo que he tardado, creo que tiene como unas 400 páginas, pero es un libro que he disfrutado y que me he ido devorando poquito a poco y que me alegro que haya sido así porque volveré a leerlo. Y también volveré a leer a Labatut y espero estar compartiendo mis pensamientos con todos aquellos que queráis escucharlo. Y si tenéis cualquier comentario, habéis leído este libro, opiniones, lo que sea, sentíos libres de compartirlo, que me encanta leerlo. Y, y bueno, siempre siento que no digo nada, que simplemente soy yo soltando mis opiniones. Y si me han gustado o no los libros, tengo que leer más para poder articular mejor. Pero nada, nos vemos en la próxima y poneos todos a leer este libro porque estoy segura de que mucha gente lo disfrutará. Un abrazo y hasta la próxima.